Entonces, Importante. vamos a empezar a grabar para aquellos que no están presentes aquí hoy puedan disfrutar de la masterclass del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar como siempre presentando a nuestra experta, Mónica Taján, que ya le den una breve introducción por el grupo de Telegram. Mónica es ingeniero de sistemas egresada de la UNEXPO, es especialista en telecomunicaciones y posee un diplomado de gestión de procesos de negocios, tecnología informática y tecnología de sistemas de la UCB. Ella es la gerente general de Cocaribe Tecnología, en donde desarrollan estrategias de integración de sistemas para pymes, optimizando procesos y disminuyendo costos con tecnología open source. Más o menos el tema que vamos a estar abordando un poquito hoy. Pero bueno, profe, bienvenida. Bienvenida Gracias. una vez más a otra corte de transformación genial. Qué bueno, qué genial. Bien, vamos a ver, tengo ya permiso para compartir la pantalla. Así es. Okay. ¿Ven allí mi pantalla? Ya la vemos. Sí, la ven. Ok. Cuando vean que a lo mejor voltea un poco es porque la pantalla la tengo en el otro monitor. Bien, vamos a presentar aquí. ¿Qué pasó acá? Bien, fíjense, primero que todo es un placer conocerlos. Qué importante es este encuentro cuando llegan a este tema, porque este es un tema bastante técnico y que requiere de leer bastante. En el módulo que ustedes están viendo en este programa de formación, ustedes ven que allí tocamos varias aristas que tienen que ver con el Business Intelligence, lo que es el BI y el Analytics. Y partimos, ¿se acuerdan, verdad? Que está desde el contenido inicial de este módulo, que partimos del comercio electrónico. Bueno, el día de hoy, después que ustedes ven todo ese contenido, ¿verdad? Ustedes tienen una asignación que es el workshop, que es para demostrar el conocimiento que se vio en todo el módulo, donde plantean un proyecto BI a grosso modo, claro está, no nos vamos a bajar a los niveles técnicos por el tiempo que tiene este curso de formación y el alcance que es en un primer nivel básico, pero que les va a dar la orientación para ubicarse en esa capa de entender cómo es un proyecto de Business Intelligence. Bueno, ya como lo dijo Viviana, yo soy ingeniero de sistemas egresada de la UNEXPO. Actualmente trabajo como gerente general de Cocaribe Tecnología y así como estoy hoy de facilitador, de profesora acá con ustedes desde CIEXPRO, soy profesora de la UNEXPO en las materias de inteligencia artificial y computación. Vamos a iniciar esta clase y las preguntas las van anotando y las plantean al final. Después que yo termine de explicar todo el tema, queda el micrófono y el chat abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas y por supuesto una vez que finalicemos esto, en los días siguientes Viviana le estará haciendo llegar la grabación y la presentación también que estamos proyectando el día de hoy. Lo que vamos a ver en este contenido, primero yo les quiero explicar bien cuáles son las fases de un proyecto BI, cómo se planifica, ¿okay? Cómo hacemos la selección del proceso de negocios, cómo diseñamos la arquitectura técnica, que es algo que yo les pido en el workshop, cuáles son los tips para hacer esa selección e instalación de las herramientas. Explico lo que es el modelado dimensional que lo requiere un proyecto BI y lo que es el Data Visualization que lo tocamos al final del módulo de este módulo que ustedes están viendo esta semana. Bueno, el ejercicio interactivo no nos va a dar tiempo, esto está diseñado para hacer un ejercicio interactivo, yo lo hago así en mi salón de clases, con ustedes no nos va a dar tiempo, además porque el alcance no está allí, pero después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en nuestro caso. Bien, voy a disminuir un poco aquí un momento. Me estaba cortando una lámina, lo voy a volver a proyectar. Ok,
Entonces, ¿cuáles son las fases que tiene un proyecto BI? Esta parte es importante porque ustedes tienen que tocar esas fases, ¿verdad? Dentro del workshop. Entonces, la primera fase es la fase de definición. ¿En qué consiste la definición? La definición consiste en realizar esa planificación del proyecto y saber seleccionar ese proceso de negocios que voy a modelar para mi Business Intelligence, ya que el Business Intelligence, como ustedes lo han venido viendo en el contenido, parte del hecho de que hay unos indicadores, ¿ok? Hay indicadores de gestión, hay indicadores claves que son de la organización, y esos indicadores me permiten a mí construir qué quiero medir, cómo lo quiero medir. Entonces, por eso es importante saber cuál es el proceso de negocios que voy a modelar dentro de mi proyecto BI para poder tener exitosamente esas mediciones y esas visualizaciones, que es lo que finalmente me ayuda al proyecto BI a llevar una visualización de datos acorde a cómo tomo decisiones para mejorar o para continuar el proceso de mejora continua, que bien lo dice en términos redundantes, lo que son las 5S en un proceso productivo, dentro de mi organización. Después que yo defino ese proceso de negocio, entonces sí me voy al diseño y dimensionamiento. El diseño y dimensionamiento ahí sí consiste, ahí sí nos bajamos más, esto le suena más a los ítems del workshop, ¿verdad? Donde yo voy a hacer un diseño de la arquitectura técnica. ¿Qué significa eso? El diseño de la arquitectura técnica es saber elegir los distintos componentes y programas, elementos que van a conformar mi modelo de inteligencia de negocios. Y ese proceso o esa fase de diseño y dimensionamiento se acompaña también de una macro tarea que es la selección e instalación de las herramientas. Entonces ahí es donde yo tengo que decidir con qué herramientas lo puedo hacer según mi investigación y mi dominio a nivel de conocimiento de las herramientas que puedan haber en el mercado para hacer este tipo de trabajo. Hay herramientas open source y hay herramientas que son con licenciamiento, que tengo que comprar la licencia para poderlas implementar en la organización. Y muchas licencias vienen es por cantidad de usuarios, se pagan por usuario. Una vez que paso esas dos fases, entonces ahí sí me voy a la fase, ¿okay? Que es el modelado dimensional. ¿Okay? El modelado dimensional es aquel que me permite a mí entonces definir ya el esqueleto, la arquitectura a nivel técnico de mi modelo de negocio en un modelo de inteligencia de negocio, donde yo defino lo que ustedes por ahí ya deben haber escuchado en el contenido, los data marts, ¿ok? Y los data warehouse, los almacenes de datos, donde voy a ir condensando todos esos cálculos y totalizaciones que me permiten llevar después una data visualization, que es la visualización de datos, para construir mi dashboard, para construir eso que tanto anhela el gerente, que es ese dashboard con los distintos gráficos de indicadores que lo ayudan a tomar sus decisiones a nivel empresarial. En la planificación del proyecto, como les decía, entonces hay que definir las fases, ¿verdad? Y la metodología de gestión de proyectos, actividades principales, actores. Entonces, para eso, nosotros nos encontramos con algunos marcos de trabajo. Tenemos los marcos de trabajo ágiles, tenemos el PMBOK, que ya incluyó agilidad desde el 2020 para acá, lo está incluyendo ya completamente formal dentro de la última versión. Y tenemos el Design Sprint, que es otra metodología para diseñar a nivel ágil e iterativo un proyecto. Cuando nosotros trabajamos el PMBOK, por ejemplo, yo aquí cité el PMBOK 7, que era el que estaba vigente hasta noviembre del año pasado. Ahorita no he revisado si ya liberaron la versión 8, pero en sí, ¿qué ataca él? ¿Qué busca él? ¿Qué fases tiene? Este se dice que es una metodología en cascada. ¿Qué significa en cascada? Que lo hago con un inicio y un fin planificado desde el principio hasta el final y voy ejecutando el proyecto. Si el proyecto es a 2 años, tengo la planificación de recursos y todo lo demás en 2 años completos. El PMBOK actualmente está incluyendo la agilidad porque se ha comprobado que, por ejemplo, con los avances tecnológicos no nos podemos quedar en un diseño cascada tradicional. Pero bueno, ¿cuáles son las fases
que involucra esta metodología. Tenemos lo que es la definición del equipo, el desarrollo de los alcances y ciclo de vida, la planificación como tal, ¿ok? El trabajo dentro del proyecto que corresponde a la ejecución, la entrega, y esto venía, ¿verdad? Después viene de mediciones, interesados, y por otro lado tenemos la metodología ágil que o no es una metodología, es un marco de trabajo, que es el marco de trabajo ágil que se basa en lo que es Scrum. Scrum viene de juego de rugby y eso lo pueden ustedes después investigar en internet, pero es una metodología iterativa donde hay un equipo de trabajo, hay una pila de producto, un product backlog, de ese product backlog viene una planificación de cuáles son los incrementos de producto que voy a entregar y en función de esos incrementos de producto se hace un sprint planning, que es la planificación del sprint de trabajo, y de allí entonces se definen, ¿verdad?, las actividades que hace un equipo autoorganizado de desarrollo y un Scrum Master que está como el coach, el manager del proyecto dentro de la organización para facilitarle al equipo la resolución de cualquier dificultad. Entonces, es un marco de trabajo que más se está utilizando dentro del área tecnológica y que si vamos a trabajar en un desarrollo de proyecto BI, se lo van a encontrar seguramente dentro del equipo de trabajo, donde ese equipo de trabajo tiene unas responsabilidades, tiene que diariamente hacer un daily sprint, tiene que, después de finalizar y entregar un incremento, tiene que hacer una retrospectiva junto con el Scrum Master y los interesados o los dueños del producto. Y finalmente, entonces, ofrecer las mejoras. Entonces, este es cíclico, es iterativo y constantemente estoy haciendo mejoras a mi producto. Design Sprint también se combina con la agilidad Scrum. De hecho, realmente en las organizaciones se utilizan las tres. Uno toma de cada marco de trabajo, toma lo que es las best practice, las mejores metodologías y decide cómo va a planificar el proyecto. Pero entonces el Design Sprint me comprende lo que es entender, que es crear el mapa y elegir la meta. Eso se utiliza combinado con la agilidad. Entonces uno hace ese mapa de metas. El bosquejar, donde esbozas las posibles soluciones, tomar la decisión, escoger cuál es la mejor opción, prototipar, que es crear ese prototipo para ese incremento y validar mediante una prueba con los clientes potenciales. Tú haces y pruebas tu hipótesis de negocio con ese bocado del producto o de ese incremento o de ese MVP, que es un producto mínimo viable que libero al mercado. Estas son las metodologías que se usan no solo para hacer BI, sino para hacer cualquier proyecto tecnológico que requiere el desarrollo de un producto. ¿Ok? Entonces, una vez que planifico y me decido entre todas esas aristas que están ahí a nivel de marcos de trabajo para planificar, entonces pueden construir o sentarme a hacer la selección del proceso de negocio. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta etapa? La revisión detallada y extensa, es importante esa tarea de los orígenes de datos. Cuando nosotros vamos a trabajar con BI, un proyecto BI normalmente fracasa porque no está claro los orígenes de datos donde voy a conseguir la información. Nosotros cuando hablamos de la Big Data viene del Internet de las cosas y de toda la información que circula por Internet, donde nosotros quizás por un método de web scraping u otro método, podemos jalar información de las redes, de las páginas y todo esto, para buscar un indicador. Eso es investigación ya a nivel avanzado con ciencia de datos. Pero resulta que cuando yo estoy trabajando con un proyecto BI, que es inteligencia de negocios, ya yo estoy trabajando dentro de una organización donde hay un ecosistema, ¿verdad? Hay una serie de sistemas de información que o están públicos en Internet o son privados en la red intranet de la organización, y dentro de ellos hay datos de forma estructurada en las bases de datos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es revisar esos orígenes de datos. Requiero conectarme a un Twitter para bajar información de indicadores de lo que opinan los usuarios de una marca, de un Instagram. Tengo que conectarme a una cuenta Instagram de la marca y bajar todos los comentarios de todos los posts. Todo eso se puede hacer. Y ahí entonces estamos combinando, ¿verdad?
no solo inteligencia de negocios, sino que entonces también estamos haciendo un proceso de ciencias de datos o data science. Entonces, esta tarea es importante y es importante estar claro hasta dónde es un proyecto BI y hasta dónde puede ser un proyecto data science. Entonces, para mí, lo primero que tengo que hacer en la selección de proceso de negocio es con qué datos cuento, cuáles son esos orígenes de datos. Después las reuniones con las áreas que van a utilizar ese modelo de negocios. Y entonces el objetivo con esas áreas es que tú descubras los indicadores que quieren medir, que quieren ellos, que los ayuda a ellos a tomar decisiones. Y entonces en función de eso llegas a una selección de procesos de negocio que te van a permitir construir tus almacenes de datos o cubos o lab, ¿verdad? Que son los que tú vas a implementar para construir esa maravillosa data visualization que todos sueñan y que requiere que por debajo construyas el modelo de inteligencia de negocios. En la revisión del proceso de negocios, ¿verdad? Tenemos los indicadores de gestión KPI. Fíjense que yo les hablaba que no es solamente los KPI, sino también los objetivos y resultados claves, que son los OKR, que son objetivos, metas organizacionales para cada miembro y cada nivel de la organización. Están los de la organización a nivel macro, después están los de los departamentos y las áreas, y después están los objetivos individuales de cada miembro de la organización. Entonces, cuando hablamos de indicadores de gestión KPI, hablamos de indicadores de gestión con esas medidas que vamos a utilizar para medir esa clave de éxito, ¿verdad? De la implementación, ¿verdad? De un proyecto o dentro de lo que es el trabajo operativo en una organización. Pero cuando hablamos de OKR, entonces estamos hablando del sistema de metas, que son las colectivas, como les decía, que son las macrometas organizacionales, las metas de los departamentos, y entonces también las metas individuales, que cuando convergen, lo que están buscando es lograr esa meta global de la organización, y que esa meta global va alineada con los indicadores de gestión empresarial o KPI. ¿Ok? Entre esas metodologías, entonces ustedes se van a encontrar, como les decía, lo que es OKR, que son objetivos más resultados clave. Pueden encontrarse para hacer la parte de los KPI Balance Scorecard. Es una buena metodología para definir KPI, y Six Sigma. Son 3 metodologías que tienen ahí, que pueden leer y aprender sobre ellas, y que uno utiliza en la organización para hacer esta parte de la revisión del proceso de negocio. Ahora, vamos a entender, ¿verdad? El objetivo final de hacer un BI es llegar a nuestros modelos OLAP y a nuestros data marts. Entonces, ¿qué significa lo que es OLAP? OLAP, ¿verdad? Como lo define aquí, es Online Analytical Processing, ¿verdad? O procesamiento analítico online. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que yo puedo consultar de una manera fácil y selectiva desde una interfaz de usuario cualquier totalización de datos, ¿verdad? Y cruzarlos con diferentes puntos. De acuerdo a los indicadores, yo puedo hacer un cruce. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se vendió en el estado Vargas durante el mes de febrero? Y entonces hago un cruce y ya me trae el total. Vargas fueron tantos miles de dólares. Entonces ese diseño es a lo que nosotros queremos llegar. Entonces, fíjense, aquí, cuando yo les hablo del diseño de la arquitectura técnica, aquí sí quiero que presten mucha atención. De hecho, me esmeré en hacer este dibujo muy lindo, muy amigable, y sé que el que hicieron en el contenido de CX Pro está bastante, ¿cómo lo diríamos? Amigable o intuitivo para entenderlo. La arquitectura técnica es algo muy importante que ustedes necesitan definir cuando van a hacer el modelo lab. ¿En qué consiste? Bueno, primero, ubicarme en la capa de extracción de datos. Fíjense que yo aquí, lo que pasa es que, disculpen que se me corta un poco el monitor. Este morado son los orígenes de datos. ¿Ok? Los orígenes de datos, ¿verdad? Entonces son todos esos sistemas, esos accesos públicos a donde voy a jalar información para pasarlos por un proceso de calidad. ¿Qué significa un proceso de calidad? Ese es el proceso ETL, que es extracción, transformación y carga. ¿Qué significa hacer extracción, transformación y carga? Significa que yo voy a tomar, ¿verdad?
los datos de los distintos orígenes de datos y los voy a normalizar aún más. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a totalizar las ventas por sexo, por edad, ¿verdad? Etcétera, etcétera, yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el grano más fino de totalización? Cuando yo digo el grano más fino, es el punto donde ustedes deciden si voy a totalizar por hora, por minuto, por día, por semana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese grano más fino en una dimensión? Ahorita voy a explicar lo que es una dimensión y lo que es una tabla de hechos. Entonces, de ahí es que yo voy a construir en la capa de extracción de datos, ¿verdad? Después que selecciono esos orígenes de datos, voy a esta capa verde que está aquí, que es la extracción de datos, y voy a decidir esas reglas de totalización. Después tenemos la zona de staging. La zona de staging es la zona de intercambio de información entre la capa de extracción y el OLAP. Yo voy a estar aquí, una base de datos como de transición, normalmente uno la llama OLTP. Y esa base de datos de transición lo que está haciendo es recibiendo data normalizada aquí y esa data normalizada aquí está siendo vaciada en el modelo relacional OLAP. ¿Ok? Ese OLAP se compone de dimensiones y tablas de hechos, que finalmente lo que estamos viendo allí es un cubo compuesto de varios datamarts. Un datamart son mini almacenes de datos, ¿verdad? Con una totalización objetivo. Para finalmente conectar nuestro software de visualización de datos, ¿verdad? Nuestro Data Visualization, llevarlo, conectarlo a ese modelo de inteligencia de negocio que tenemos aquí, en esta zona, y ese Data Visualization va a extraer todos esos datos y son esos gráficos tan bonitos, dinámicos que nosotros vemos. Entonces, ¿qué lo hace exitoso? Una buena selección de los datos, un buen criterio de la totalización y construcción de esas dimensiones y tablas de hechos, que juntos forman lo que llamamos el Data Warehouse, o nuestro almacén de datos. ¿Se entiende hasta acá? Aquí puedo interrumpir a ver cómo vamos. ¿Están entendiendo el tema? Pueden abrir el micrófono o escribirme por el chat. Ay, Dios. Esa carita, Viviana. Bastante información importante. Muy importante para este módulo. Ok, Kevin, pasa la mano el pulgar. Estando de acuerdo. Bien, continuamos. Entonces, una vez que nosotros llegamos a esta, bueno, ya aquí expliqué todo esto, ¿verdad? El ETL son las transformaciones que dan lugar al poblado de esa data, ¿verdad? Con toda la calidad de datos. Nosotros entonces vamos a lo que es la selección de herramientas. Esta parte es importante. Uno puede hacer data visualization, de verdad, con cualquier herramienta. Pero para hacer un OLAP tienes que tener el conocimiento de qué estás haciendo. Entonces, cuando tú llegaste allá a la lámina anterior, ¿verdad? Que llegaste aquí, ¿verdad? Y estás haciendo esa selección de datos y esa totalización y este es mi criterio, voy a totalizar por día, por hora, por minuto, por segundo, no es que lo quiero en tiempo real, por segundo. Entonces, bueno, ahí hay otras implicaciones que son a nivel de sistema, capacidad del servidor, qué hardware necesito, ¿no? Entonces, todo ese proceso tienes que pensarlo aquí, en la selección de herramientas. ¿Qué pasa? No me puedo imaginar un proceso, no, yo voy a totalizar las ventas, pues estoy como en la bolsa, pues. Voy a totalizar las ventas cada un segundo para ver cuánto suben las acciones. ¿Qué procesamiento necesito para eso? Entonces ahí hay una mezcla, ¿verdad? De recursos tecnológicos que tengo que pensar. Dentro del mercado, nosotros tenemos una gama, yo aquí nombré un poquito nada más, pero tenemos una gama de herramientas que se pueden utilizar. Uno de los más, a nivel, de los más utilizados, el de Microsoft Power BI. Okay, Power BI es muy utilizado.
Es una herramienta propietaria, pero es uno de los más populares. Mucha gente lo domina. Esta Pentaho que viene del grupo Hitachi, antes era Pentaho normal y lo compró Hitachi, ahora es Hitachi Group Company. Ya va por la versión 9.3, por cierto. Al final les dejo la URL donde pueden bajar Pentaho. Con Pentaho puedes aprender inteligencia de negocios, porque es una herramienta libre, tiene una versión community, ellos tienen también una versión enterprise muy poderosa, pero les digo con la experiencia que consume bastantes recursos. O sea, yo he trabajado en la implementación de proyectos con Pentaho y cuando vamos, el dolor de cabeza más grande es cuál es el servidor de Amazon AWS que vamos a elegir y cuáles son los costos. Entonces, bueno, entre esas herramientas está Pentaho. Pentaho tiene todas las etapas. Tiene un software para la parte de TL, tiene para el Data Visualization. A mí no me gusta mucho. Para construir un bello Data Visualization hay que programar bastante. Lo he hecho y no me agrada mucho, pero me encanta cómo se hace el modelo lab. Es muy rápido. Una vez que ya lo construiste, de verdad que Pentaho es muy rápido para traerte la respuesta de los datos, el cruce de los datos. Está Tableau. Tableau es una herramienta específicamente para Data Visualization. Está Oracle BI. Oracle BI, sí es como Pentaho, tiene todas las etapas. Power BI también tiene todas las etapas. Una gran parte de la parte de TL se hace directamente con algunos scripts en C++, C#, lo que soporta la suite.net. Google Data Studio lo he utilizado y me encanta, aunque estoy todavía aprendiendo de él porque todavía me quedo así como que, bueno, que es gratis y que no. Pero tiene una versión gratis donde tiene algunos conectores, te permite conectarte a Oracle, te permite conectarte a SQL Server, a Postgres y a MySQL. Y no recuerdo qué otros manejadores de base de datos hay allí. Y está Talent. No conozco de Talent, nunca lo he utilizado. Les puedo decir que he tocado Google Data Studio, lo he tocado bastante. Pentaho, Oracle, solamente lo evalué como producto una vez para adquirirlo dentro de una organización. No me he topado con él para hacerlo yo. Y he tocado también Power BI. Pero entonces fíjense que son herramientas. Tableau es muy sencillo para Data Visualization, es muy bonito, muy agradable, pero es una herramienta bajo licencia. ¿Cuál es el único que están aquí entre los free? Está Google Data Studio y está Pentaho. ¿Ok? Después que yo decido las herramientas, ya decidí, bueno, voy a comprar por Amazon WS, voy a tener un capacity planning de la parte de base de datos. Tengo que saber cuánto voy a ocupar en almacenamiento, cuántas transacciones por minuto, porque todo eso lo necesitas saber para adquirir una solución AWS. Entonces, me voy a mi modelado dimensional, que es aquí donde me vuelvo smart, ¿verdad? Donde me vuelvo cerebro, o Pinky. Pinky es el que le pregunta cerebro, cerebro es el que piensa. Pero me vuelvo ese nerd de información donde empiezo a ver qué voy a hacer, qué voy a modelar. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿cuántas tablas de hecho voy a hacer? ¿Cuántas dimensiones voy a hacer? La tabla de hecho, yo lo explico por aquí más adelante, vamos a explicarlo. Tenemos, para el diseño dimensional tenemos que tomar en cuenta, 1, la estructura, 2, la jerarquía. ¿Qué significa la estructura? La estructura son atributos que definen la dimensión. Por ejemplo, yo voy a decir que en una dimensión color tengo los atributos ID color y color. ¿Sí? La jerarquía es el atributo que permite agrupar los datos. Por ejemplo, voy a agrupar por color, o voy a agrupar por edad, o voy a agrupar por tamaño. ¿Sí? Y en una dimensión tú puedes tener varios atributos que te permiten totalizar los datos. Entonces es ahí donde tienes que tener claro cuál es el grano más fino, cuál es mi criterio de totalización más pequeño. Eso es lo que significa el grano más fino dentro de lo que es el diseño de un modelado dimensional. Vamos a ver un ejemplo aquí de una dimensión. Una dimensión, decíamos, ¿verdad? Más atrás, cuando vimos el concepto, que ustedes se van a quedar con este material, es esa que me permite tener los atributos por los que voy a totalizar algo. Es como cuando uno programa orientado a objetos,
y uno dice, bueno, son los atributos de una clase. La dimensión es algo similar. Es bajo qué criterios voy a agrupar. Entonces, por ejemplo, aquí están agrupando por ID de catálogo, año, campaña y nombre de catálogo. Quiere decir que estos son criterios después para mí, para totalizar, que vienen siendo, adivinen qué, indicadores. Vienen siendo indicadores. Yo quiero saber por cada campaña cuánto vendí. Entonces, estos van a ser mis criterios para totalizar, ¿sí? Y esos criterios se denominan, como está aquí, los atributos que definen la jerarquía de los datos. Después venimos con la tabla de hechos. La tabla de hechos es un registro de datos, ¿verdad? Donde, según la relación con el modelo dimensional, vamos a tener las totalizaciones de lo que es la transacción. Véanlo así. La dimensión es como una tabla maestra en base de datos que me permite agrupar. Y la tabla de hechos es donde guardo los datos totalizados según mi criterio de agrupación. ¿Sí? Entonces, en este caso, una fact table o una tabla de hechos dentro del modelado dimensional se convierte en esa estructura que incluye eso, es la que llamamos los data marts, esos pequeños almacenes de datos que me permiten hacer esas totalizaciones. Fíjense que yo aquí le pongo un ejemplo, totalizar las ventas por un departamento, ¿verdad? Entonces debemos buscar en la dimensión, en este caso era una tienda por departamento, debemos buscar en esa dimensión cuál es el criterio de totalización. ¿Lo vas a totalizar por producto? ¿Lo vas a totalizar por mes? ¿Lo vas a totalizar por producto, por mes y por preferencia de la categoría del producto? Entonces, para yo hacer todo eso así, tengo que definir esa tabla de hechos relacionada con todas esas dimensiones que le permitan hacer la totalización. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la tabla de hechos? Y aquí por fin llegamos técnicamente a lo que yo vengo hablando desde que inicié la clase. Las medidas. ¿Qué son las medidas? Las medidas son esas reglas que definen ese criterio de totalización, ¿verdad? Y la granularidad es el criterio más mínimo de agrupación, lo que yo les vengo diciendo. ¿Cuál es tu criterio más mínimo? Es por color a cada segundo. Entonces yo voy a buscar cada segundo cuánto se vendió por color o cuánto se produjo en una fábrica por color. Entonces yo tengo allí que definir esos criterios de medición y en función de los criterios de medición buscar cuál es ese grano más fino. Entonces yo pongo un ejemplo, coloco este ejemplo cada hora. Bueno, cada hora voy a totalizar cuánto han sido las ventas de agua saborizada. Entonces yo voy a agarrar y esas totalizaciones por fecha y hora en el grano más fino, ¿verdad? Es la temporalidad mínima que tiene mi dato y ese va a ser mi criterio para sumar. ¿Para sumar qué cosa? Las cantidades vendidas de agua saborizada. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo. Fíjense que yo había hecho por allá una dimensión que estaba con los catálogos. Y entonces aquí defino esa granularidad, que significa que según por catálogo, por nombre de catálogo, entonces cuando yo voy a totalizar lo que me interesa, ¿verdad? Que viene siendo, por ejemplo, cantidades vendidas, puede ser el criterio para totalizar. Entonces yo voy a ver aquí que estos son los criterios por los cuales voy a hacer esa totalización. Por rubro, por nombre del rubro, por campaña, por nombre de la zona, por ID de la fecha. ¿Ok? Aquí está la continuación y lo que totalizo en este caso, yo totalizo la cantidad de órdenes. Estas son las medidas. ¿Ok? Fíjense que lo que teníamos en la lámina anterior es la granularidad. Y lo que tenemos en la segunda lámina, continuando esa misma tabla, de hecho, ojo, esta es una misma tabla, las medidas son cantidad de órdenes, cantidad de pedidos, producto favorito y total vendido. ¿Eh? Entonces, la cantidad de órdenes, ¿qué me puede ayudar? Ah, bueno, ¿qué zona hace más colocaciones de órdenes? La cantidad de pedidos, ¿verdad? ¿Qué zona
es la que concreta más los pedidos, porque de repente yo genero aquí una orden, pero después no concreto el pedido para hacer el delivery. Esto era el ejemplo de una tienda por departamento, la parte de comercio electrónico. Y aquí determino cuál es el producto favorito. Aquí que hago totalización de la cantidad de productos por cada orden, escogiendo el más alto en las consultas al cubo. O sea, yo voy a traer un top. Ok, escribí porque pensé que había sido yo. Que les decía que la tabla de hechos entonces se compone de lo que es la granularidad, que es el criterio de totalización, y las medidas. ¿Y qué son las medidas? Van acorde a los indicadores de gestión y los OKR. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo está orquestado con el negocio, ¿no? Ya cuando logré todo eso, entonces vengo a mi anhelado y amado dashboard, que es donde yo quiero ver el Data Visualization, así como ustedes ven aquí, estos gráficos maravillosos, hermosos, que se totalizan solo, escojo aquí, escojo allá, y crece y baja. Y eso lo logramos con los Data Marts, que son las tablas de hecho. Una vez que ustedes definen los Data Marts, entonces se define cómo es el cubo, o sea, como lo veían ahí, definen las medidas, cruza este con este con este, ya inclusive haces una fórmula, eso te lo permiten las herramientas. Y entonces eso te permite conectar una herramienta de visualización de datos a esas tablas de hechos y construyes tus gráficos de acuerdo a tu gusto, al gusto de tu gerente, al gusto de la organización. ¿Ok? Entonces fíjense que es todo lo que quise hacer. Como yo sé que tienen que hacer el workshop y plantear un modelo BI, quise barrer a detalle todas las etapas y enseñarles cómo se hace en la vida real, aunque no me bajé a la capa técnica de un todo, pero más o menos les di los tips de cómo hacerlo. ¿Okay? Los criterios entonces para diseñar esa data visualization, esto es muy importante, préstenle atención. Uno, hay que tomar en cuenta los actores funcionales, o sea, nosotros no podemos diseñar un data visualization como nos guste a nosotros. Hay que ver cómo los actores funcionales necesitan la información, cómo ellos necesitan tenerla mostrada. Aunque ellos no te lo van a decir explícitamente porque no te lo saben decir, tú como analista BI tienes que tener la capacidad de detectar las necesidades para hacerle los bocetos y propuestas de cómo sería esa data visualization. Hay que aplicar una metodología de experiencia de usuario UX. Tiene que ser amigable, o sea, es lo que les decía, una de las cosas que con Pentaho se pueden hacer muy hermosos dashboards, pero hay que trabajar muchísimo como programador. Es bastante rudo porque hay que programar bastante, hay que meter Bootstrap y todo eso, hay que saber de la parte de frontend. Mientras que a lo mejor con un Tableau o un Power BI conectas la herramienta y es más fácil de usar. Entonces, en este caso, la experiencia de usuario es muy importante, tomarla en cuenta. Formar parte importante en la ejecución del proyecto, ¿ok? Es una parte súper importante que nosotros no nos tomemos a la ligera el Data Visualization. De hecho, a lo mejor ustedes pueden agarrar y se lanzan 2 meses de trabajo en una organización haciendo un modelo BI, y cuando llegan al Data Visualization, se echan 1 año. Porque es así, o sea, ahí es donde estás dándole el caramelo al cliente, al usuario. Tú le estás dando algo que él pueda entender y pueda manejar. Este proyecto, lo que son las actividades de diseño de Data Visualization, tienen que formar parte del Sprint Backlog del proyecto. Debe contar con responsive design, tiene que verse bien en cualquier tamaño de pantalla y debe ser, o sea, tienes que ofrecer
la oportunidad al usuario, la facilidad de exportar a PDF, PNG, Excel, LibreOffice, entre otros. Entonces, esa habilidad de exportar información tienes que incluirla dentro de tu diseño, dentro de tu proyecto. Esas tareas tienen que estar allí. En conclusión, para la construcción de un modelo de inteligencia de negocio, ¿verdad? A partir de un modelo de gestión de indicadores empresariales, eso nos permite tomar decisiones en la alta gerencia. O sea, eso es una herramienta importante de apoyo a la alta gerencia. Y hay que lograrla, ¿verdad? Estableciendo elementos de visualización mediante agrupación de patrones. Eso es importante. ¿Cuáles son los patrones, los criterios y las reglas para totalizar, como lo vengo diciendo desde el principio de la clase? Y visualizar patrones a tiempo nos puede llevar a tomar grandes decisiones estratégicas. Entonces, un proyecto de BI no se toma a la ligera, sino que hay que llevarlo tan serio como un proyecto de desarrollo de cualquier otro software. Esta parte es súper importante en las empresas y créanme que la mayoría se cae, porque lo he vivido en la experiencia, la mayoría se cae es en el momento de ver sus orígenes de datos. Mira, ¿qué pasó aquí? Tú quieres totalizar por cantidades de producto vendido, pero no estás registrando los productos que entran y salen del inventario. ¿Cómo lo voy a totalizar? ¿Eh? Entonces, ese criterio de reglas y conjunto de indicadores que me permiten hacer esa data visualization, tengo que tomarlo en cuenta desde el principio para que tenga éxito. Y ahí es donde las organizaciones se hacen una radiografía a sí mismas y ven que sus sistemas todavía no están maduros. Entonces, llegar al BI tiene que la organización pasar por un proceso de transformación digital primero, que le permita tener de verdad data histórica con que construir este tipo de cosas. Ahora sí, soy toda oídos o soy toda ojos para leer el chat. Háganme saber sus dudas, inquietudes, planteamientos. Adelante. Bueno, profe, muchas gracias, primero que todo. Muy interesante, como le dije, iba a ser complicado por el tema de que, bueno, es complicado manejar este tema. Sin embargo, a medida que iba hablando, iba yo haciendo cabeza aquí dentro de lo que se hace en CIEXPRO y este dashboard que tanto se utiliza aquí en un departamento como es el departamento de mercadeo. Por Aquí, ejemplo. aquí hacemos reuniones y, o sea, es el que más tiene como muy claro el tema de la data, porque entra mucha data de las redes sociales y es como muy claro verlo. Entonces decía, claro, es esto. Y el Google Analytics, Ajá. otra cosa. Bueno, el Google Analytics es como un data visualization de ese modelo de inteligencia de Google para ellos dar sus indicadores de navegación a través de Internet que lo domina Google. Exactamente. Justamente los chicos vieron la semana pasada el módulo de transformación digital. Muy bien. Que lo dictó Importante. el hermano de Francisco, Fernando. Muy Ok. interesante el módulo y habló todo esto de la inteligencia artificial y de la importancia de la transformación digital dentro de, es más, el workshop que ellos están finalizando hoy del módulo de transformación digital está basado en cómo ellos aplican la transformación digital dentro de su idea de emprendimiento, cómo la piensan aplicar dentro de su idea de emprendimiento. Entonces aquí también tienen como parte de ese proceso de transformación digital otra oportunidad más para seguir como adentrándose en este mundo digital. Así es. Ajá, muchachos. Entonces, aquí estamos para escuchar sus dudas. Gusto conocerlo, porque todos tienen como la fotico, la cámara cerrada. Ni siquiera se dejan ver las caritas. Sabemos que también es un tema bastante fuerte, bastante Sí. pesado. Y que si no han visto parte del módulo,
a veces es difícil seguirle el paso a la clase. Así es. Cónchale, vale, me intimida tanto silencio. Kevin, no tienes nada que decir. Emily, nada que decir. Leonardo, Raúl. Adelante, Emily. Te escuchamos. No, primero que, bueno, ya va. Es que ando así como medio feíta, pues, pero voy a mostrarme. Ay, Emily. Ay, por Dios, Emily. Es que me acordé tarde de la clase y no me arreglé. No, bueno, es bastante pesado el tema, porque pues, si soy sincera, no me he metido a revisar absolutamente nada, pero me intriga mucho, mucho saber, porque pues sí, el llevar las cuentas, el control y todas las cosas, me gustaría bastante aplicarlo en mí. Pero ya tengo que usarlo porque es importante, o sea, considero que esa parte en una empresa debería ser primordial para llevar una larga vida. Así es. Para la mejora continua, esta herramienta es muy importante. Nos permite medir. Es correcto. Sí. Hay unas cositas que por allá como que no entendía mucho, pero yo digo, bueno, voy a esperar visualizar el módulo y cualquier cosa pues le estaría preguntando. Está bien, por el grupo de Telegram pueden preguntar, sin ningún problema. De resto, pues la felicito porque pues bastante interesante el tema. Gracias. Kevin. Kevin no quiere hablar, vale. Gracias, Emily. Estos muchachos, ¿ah? Hay que romper el hielo. Leonardo, Raúl, los tres caballeros. Este corte tiene ¿cuántos estudiantes? Se conectaron poquitos. Y es 11. Tiene 11. Se conectaron 4. Solo 4. Sí. Bueno, esto les queda grabado, ¿no? Así es. Muy bien, excelente. Bueno, yo creo que si no tienen más preguntas, fue un placer conocerlos. Estoy a la orden. Aquí tienen mi contacto, mi correo en la universidad, mi canal de YouTube. Ahí hay contenido publicado, no tanto de BI, sino de ciencia de datos. Mi perfil LinkedIn. Y por supuesto aquí tienen los contactos de CIESPRO que ya lo están manejando porque están haciendo el programa desde el principio. Y bueno, de verdad, muchas gracias por su participación a los que se pudieron conectar. Tú me decías, Viviana, que ellos unos son de Venezuela y otros de Colombia. Sí, en este momento Okay. todos los que estamos aquí somos de Venezuela. Ok, los de Colombia no se conectaron. No. Ok, bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Viviana. Cualquier cosa me escribes al privado. Estoy a la orden por aquí, muchachos. Muchos éxitos con el workshop. La idea de esta clase era orientarlos a lo que tienen que hacer del workshop. Me dijiste, Viviana, que tienen chance hasta el lunes. Hasta el miércoles 13. Hasta el miércoles 13 entregan workshop. Ok, yo estaré pendiente de corregirles en el aula. Buenísimo. Chévere. Bueno, Muchísimas gracias y feliz tarde. gracias, feliz tarde, bye. Bye.